ocean, search the whole world for drunken confessions and hijacked affairs. Will just make you more alone. Víctor Villavieja, con tan solo 26 años, eres el autor de un documental que está dando mucho que hablar, Voiceless, sobre el genocidio de Burundi. Es un documental que hemos dirigido Martín Soto y yo. Digamos que nos encontramos con esta historia en su momento porque yo estudié en Estados Unidos y allí conozco a un burundés, al protagonista de esta historia, Levin Manisa. A raíz de una entrevista en un periódico local, yo trabajaba allí, empiezo a conocer su historia y luego posteriormente, cuando él escribe su libro, antes de su publicación, lo comparte conmigo y es cuando empezamos a pensar en la posibilidad de contar esta historia en un formato audiovisual. Para mí Levin es un ejemplo en muchos sentidos, es un tío que tiene una mentalidad especial, muy fuerte y muy valiente porque al final se ha decidido a ser el portavoz de una historia que estaba silenciada. Lo que le ocurre a Levin es que cuando tiene 6 años se ve involucrado en una oleada de violencia tremenda, uno de los episodios más violentos de la historia reciente de África, y consigue sobrevivir quedándose huérfano a los 6 años, ¿no? Por el miedo que tiene y por la situación insostenible de su país, decide buscar una salida y marcha a Tanzania, a uno de los campos de refugiados más grandes que había en ese momento en África, y con un gran grupo de refugiados de muchas nacionalidades baja desde Tanzania hasta Sudáfrica, se instala en Johannesburgo. A los pocos años se mueve a Upington, conoce a unos misioneros y establece una relación muy cercana con ellos. Empieza a creer en Dios y a raíz de esa conversión y de la relación que establece con los misioneros acaba en Estados Unidos, en Luisiana. Entiende que la única forma de estar en paz consigo mismo y con lo que ha vivido es perdonar, y entiende que su camino para poder conseguirlo es a través de la religión, ¿no? Él, desde el momento en el que llega a Luisiana, cada verano, desde su llegada, coge un autobús hasta Nueva York y va a protestar él solo a la puerta de Naciones Unidas. Pues al final él tiene la oportunidad de participar de manera activa, sin desvelar mucho, en lo que pasa en Naciones Unidas. Imagino que para él no ha sido fácil recordar toda su historia, contarla delante de una cámara. Sois amigos, pero ¿cómo se gana esa confianza o cómo ha reaccionado él durante el proceso de rodaje? Fue complicado. Él sí que había reflejado, yo creo que se había expresado muy abiertamente en su libro, pero no del todo. Había muchas cosas que él luego nos fue contando, sobre todo detalles relativos a su experiencia personal, cosas por las que él había pasado, pero que no había relatado tan abiertamente. Y luego, sobre todo, preguntas relativas a la situación política, a personajes políticos involucrados, respuestas que él consideraba que podrían acarrear ciertas consecuencias para él, represalias, digamos, pues él tenía ciertas reticencias a compartirlas con nosotros. Incluso en algún momento él se negó a responder alguna pregunta. Imagino que para ti también es una responsabilidad el saber contar su historia de la manera de vida, ¿no? Quiero decir, luego él ha visto el documental, ¿cuál ha sido su reacción? No sé. Pues la verdad es que yo creo que orgulloso del resultado. Pero para nosotros como directores sí que fue una gran responsabilidad, porque él al final puso su historia en nuestras manos, y no solo él, sino todas las personas que entrevistamos, que contamos 16 entrevistas en total, ¿no? Y muchas de los entrevistados son personas que están en busca de captura por el gobierno, incluso que no quieren revelar dónde residen, o que incluso nos piden que no demos su nombre real. ¿Cuánto tiempo os ha llevado a grabar todo el documental? Yo diría que alrededor de 2 años. 2 años. Lo que es grabar. Después de grabar en Estados Unidos, volvemos a Europa, desde España, desde donde empezamos a movernos a Francia, Alemania, a distintos sitios en España. Habéis viajado un montón, ¿no? Habéis recorrido un montón de países. Aún nos hemos movido. Y a través de una conexión, de una entrevista previa que habíamos hecho, conseguimos que se grabara una entrevista en Burundi con un coronel retirado del ejército. Y también tenemos muchas imágenes de cómo es la vida allí, ¿no? ¿Tú hasta entonces habías oído hablar del genocidio de Burundi o era una cosa que te era desconocida completamente? Yo había oído hablar de Burundi, pero el conflicto étnico entre Hutus y Tutsis lo asociaba a lo que había ocurrido en Ruanda, ¿verdad? en 1994. ¿Por qué un genocidio
que tiene lugar antes y que tiene tantas cosas en común, quizá no ha tenido la cobertura mediática ni está tan presente en el imaginario colectivo como el de Ruanda. Sí, es verdad que nunca ha habido un foco de atención, ¿no?, encima de Burundi y de estos sucesos. Yo no sé si resultan especialmente incómodos. Esta misma pregunta que tú planteas la planteaba yo en las entrevistas porque quería entender. Entrevistamos a Gervasio Sánchez y a Alfonso Armada, los dos periodistas, y visitaron Burundi cuando todo estaba ocurriendo. Y ellos respondían haciendo alusión a varios factores, uno de ellos siendo el hecho de que es un país muy pequeño que no tiene ningún peso en lo que es el concierto de las naciones. Entre otras entrevistas hemos hablado de Gervasio Sánchez, de Ángel Eladio González y también de un personaje que nos pilla muy cerca, ¿no?, de Aragón. Entrevistamos a Melance, que es el párroco del monasterio de Piedra y de Nuévalos. Bueno, a través de, creo que fue un reportaje que hicieron de hecho en Aragón Televisión, me parece, vimos que había un burundés en Nuévalos y entonces fuimos a entrevistarlo y él nos contó un poco cómo desde su perspectiva cómo había sido el conflicto, pero sobre todo cómo era su vida en España y lo que echaba de menos de su país. ¿A ti esta primera aventura y experiencia del mundo audiovisual te ha convencido? Quiero decir, ¿te ha picado el gusanillo del documental? ¿Piensas que es una vía para seguir contando historias? Yo creo que es la vía, de momento es la que más me interesa, también porque se acerca mucho al periodismo que a mí me gusta. Sí, tengo alguna idea, Martín y yo hemos discutido ya algunas otras historias, pero ahora mismo estamos todavía muy ocupados con Voiceless. Pero sí, a mí me encantaría poder seguir haciendo documentales que redescubran historias que han quedado un poco olvidadas. Historias olvidadas, voces para los que no tienen voz. ¿Tardasteis mucho en dar con el título? Fue algo que se nos ocurrió al principio a los tres. Yo creo que era un día que estábamos tanto Martín, Levin y yo, porque hay una emisora, creo recordar, en Burundi que se llama La Voz de los Sin Voz, traducido del francés, y ese era el título original y luego dijimos, esto es muy largo, Voiceless, ¿no? Sin voz. Y luego añadimos el genocidio silenciado porque consideramos importante aclarar de qué iba el tema, ¿no? Y el silencio tiene mucho peso. Levin intenta su lucha, más allá de reivindicar los derechos de todos los burundeses que han sufrido y que lo siguen haciendo, él lo que intenta es romper ese silencio y contar lo que pasa allí.